Indicadores de calidad, que estos se dividen en tres. Como primer indicador tenemos el cumplimiento de criterios básicos para la administración de medicamentos vía oral. La definición del indicador es el porcentaje de pacientes con procesos de administración de medicamentos vía oral efectuados por el personal de enfermería que cumplen los 7 criterios establecidos. La definición operacional es el procedimiento que realiza el personal de enfermería al paciente por vía oral, entregando elementos terapéuticos prescritos por el médico. La fórmula es el total de pacientes de la muestra con administración de medicamentos vía oral que cumplen los 7 criterios establecidos durante la evaluación y el servicio entre el total de pacientes de la muestra con administración de medicamentos vía oral por 100. El estándar del 100% es la clasificación esperada para el cumplimiento de todos los criterios. Sustentación, principios para la administración médica, normas institucionales para el procedimiento de administración médica y la norma NOM SSA1 1998, expediente clínico. Los datos del medicamento y del paciente correspondan con la orden médica o el expediente clínico. Se debe de verificar el nombre y el procedimiento médico, verificar la caducidad y características del medicamento, verificar la dosis y hora de administración. Se le debe hablar al paciente por su nombre y explicarle los procedimientos de una manera clara y que los entienda. En caso de que no se le pueda explicar al paciente, se le deberá explicar a un familiar. Se cerciorará que el paciente ingiere el medicamento y se le ofrecerá más agua para su deglución. Se registrará al terminar el proceso el medicamento en la orden que corresponde. Indicador número 2. Vigilancia y control de venoclisis instaladas. Definición del indicador. Porcentaje de pacientes cuya venoclisis cumpla con los 7 criterios establecidos para su manejo y control. Definición operacional. Conjunto de acciones realizadas por el personal de enfermería para la prevención de infecciones nosocomiales en venoclisis instaladas. Fórmula: total de pacientes con venoclisis instalada que cumple los 7 criterios establecidos durante la evaluación y periodo, entre el total de pacientes con venoclisis instaladas del mismo servicio y periodo por 100. Sustentación: principios del procedimiento para la administración de soluciones parentales. Normatividad institucional para el control y manejo de venoclisis instaladas. Norma oficial mexicana NOM EM 002 SSA2 2003, vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones nosocomiales. Se debe de verificar que la solución tiene menos de 24 horas, que la solución cuenta con un membrete elaborado, que la venoclisis y el equipo tienen menos de 72 horas instalados, que el equipo se encuentra libre de residuos, que el sitio de la punzación y el área periférica se encuentra sin signos de infección, que el catéter instalado se encuentre fijamente y la fijación esté limpia, que la solución parental se encuentre el circuito cerrado. Tercer indicador, trato digno. Definición del indicador: porcentaje de pacientes atendidos que respondieron afirmativamente los 11 criterios establecidos. Definición operacional: percepción que tiene el paciente o familiar del trato y atención brindados por el personal de enfermería durante su estancia hospitalaria. Fórmula: pacientes y familiares que fueron encuestados y respondieron afirmativamente los 11 criterios establecidos, entre los pacientes y familiares que fueron encuestados por 100. Estándar al 95%, calificación mínima esperada para el cumplimiento de criterios de trato digno. Sustentación: Código de Ética para Enfermeras y Enfermeros de México SSA 2002. Fuente de datos: entrevista directa a pacientes y familiares. La enfermera explica los cuidados o acciones que va a realizar, enseña los cuidados que debe tener respecto a su padecimiento y hay continuidad en los cuidados durante las 24 horas. Indicador número 1. Para la prevención de infecciones vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada. Porcentaje de pacientes con sonda vesical instalada que cumplen los 9 criterios establecidos. Definición operacional: conjunto de acciones que realiza el personal de enfermería para la prevención de infecciones urinarias en pacientes con venoclisis instalada.
Fórmula total de pacientes hospitalizados con sonda vesical instalada que cumplen los 9 criterios establecidos, entre el total de pacientes hospitalizados e identificados con sonda vesical instalada por 100. Estándar: 100% de los pacientes que cumplen los 9 criterios establecidos para la prevención de infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada. Fuente de datos: hoja de indicaciones médicas, hoja de registros clínicos de infecciones de enfermería y reporte o registro de infecciones del Comité Directivo de Infecciones Nosocomiales. Códice. Criterios: la bolsa colectora se mantiene por debajo del nivel de la vejiga. La sonda vesical está fijada de acuerdo al sexo del paciente. La sonda se encuentra con membrete de identificación. El sistema de drenaje se mantiene permanentemente cerrado. El sistema se registra datos referentes al funcionamiento de la sonda y el tubo de drenaje. Se registran días de instalación de la sonda y corroboran la prescripción médica. Se realiza y registra medidas de higiene al paciente y se anotan las medidas de orientación proporcionadas por el paciente y el familiar. Indicador número 2. Prevención de caídas en pacientes hospitalizados. Definición del indicador: porcentaje de pacientes con factor o factores de riesgo de caídas que cumplen con los 7 criterios establecidos. Definición operacional: conjunto de acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir las caídas en pacientes hospitalizados. Fórmula total de pacientes con riesgos de caídas dentro del hospital que cumplen con los 7 criterios establecidos entre el total de pacientes con riesgos de caídas por 100. Estándar: 100%. Pacientes que cumplen los 7 criterios establecidos para la prevención de caídas hospitalarias. Fuente de datos: hoja de indicaciones médicas, hoja de registro clínico de enfermería y reporte o registro de incidentes o accidentes hospitalarios. Criterios: valorará y registrará el riesgo de caídas en el paciente durante la estancia hospitalaria. Establece en el plan de cuidados, utiliza los recursos necesarios y disponibles para la seguridad del paciente. Informa al paciente familiar sobre el riesgo de caída. Orienta sobre el uso del equipo y elementos para la seguridad del paciente. Registra incidencia o ausencia de accidentes o incidentes que presenta el paciente. Indicador número 3. Prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados. Definidor del indicador: porcentaje de pacientes con factor de riesgo para desarrollar úlceras por presión que cumplen con los 5 criterios establecidos. Definición operacional: conjunto de acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir úlceras por presión a pacientes hospitalizados en los servicios generales o de especialidades. Fórmula total de pacientes con uno o más factores para presentar úlceras por presión dentro de un hospital que cumplen con los 5 criterios establecidos durante el periodo y el servicio oral entre el total de pacientes de la muestra que cuentan con uno o más factores de riesgos de úlceras por presión dentro del hospital establecidos en el servicio y periodo por 100.